En mi camino por el periplo del manejo del dolor, en la parte académica y en la atención de pacientes, he encontrado un vacío muy importante en el concepto de humanización de la atención. Los invito a que me acompañen en estas reflexiones alrededor de este importante punto del ejercicio de nuestra profesión. Pero el problema de la deshumanización no es patrimonio exclusivo del sector salud. La sociedad ha sido responsable universalmente de que nos hayamos ido descongestionando. Hoy en día nos marcan con número para absolutamente todo. Somos un número en la historia clínica, somos un número en la cédula de ciudadanía, somos un número para absolutamente todo. De manera que ese fenómeno de deshumanización es generalizado y es un punto que debemos entender. Y la atención humanizada en salud requiere de un enfoque holístico, integral, que reconoce a los seres humanos como seres completos, con necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales. Y esta frase del maestro de la medicina, del profesor Hipócrates, que 500 años casi antes de Cristo, dice mucho de esa necesidad. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Y los menos médicos y los estudiantes y personas vinculadas a la salud tienen que entender que esta es la forma de mirar al paciente desde el punto de vista particularmente de su dolor. Y una opinión mucho más moderna, mucho más reciente, eh, del padre de la medicina interna, William Osler, apoya el criterio de Hipócrates y dice, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y yo muy respetuosamente y dadas las circunstancias actuales de nuestro ejercicio profesional, para mí un técnico médico es el que solamente trata los síntomas. Cuando enfrentamos un paciente con dolor, no podemos perder de vista cuál es el impacto que tiene en general, particularmente el dolor crónico en diferentes circunstancias. En el bienestar familiar, un paciente con dolor crónico impacta prácticamente a toda la familia, al impactar su calidad de vida, al impactar la forma como vive permanentemente en razón de su dolor. Tiene también un impacto social muy importante, particularmente por los problemas de incapacidad y por los problemas de costos que tiene su atención, que en circunstancias se eleva significativamente. Además, tiene también un impacto psicológico específico en la persona, que le transforma prácticamente su forma de comportamiento frente a todas las condiciones sociales en las cuales vive. Tenemos que tener en cuenta estas cuatro premisas fundamentales que nos deben orientar en todo momento de nuestro trabajo. No todos los dolores son iguales, eso está claramente demostrado, no es lo mismo el dolor de una fractura de un brazo que el dolor de una fractura de una pierna. Igual, no es lo mismo la cirugía de una paciente de una cesárea al dolor que siente en la cirugía de tórax. De manera que son importante tener en cuenta este aspecto. No todos sentimos el dolor de la misma manera. Es completamente claro, hay personas que son supremamente tolerantes al dolor y otras personas que no aguantamos prácticamente nada. Y no todos los dolores se tratan de la misma manera. Sabemos eso perfectamente, cómo se diferencia un dolor agudo de un dolor crónico o un dolor superficial de la piel de un dolor abdominal. Se tratan completamente distintas. Y una premisa también final muy trascendente. Al paciente hay que creerle.
Es el único que sabe cuánto dolor tiene. Yo esto se lo enfatizo mucho a las enfermeras cuando trabajo con ellas, porque ellas son las primeras receptivas de la cantidad y calidad del dolor que tiene una persona. Y ellas tienen que entenderlo para transmitirlo al médico, cuánto que la única persona que puede decir cuánto dolor tiene es el paciente. Y cuando hablamos de humanización, de la forma de atender un paciente, tenemos que comprender claramente que el dolor agudo y el dolor crónico presentan diferencias significativas. El dolor agudo es una respuesta normal fisiológica del organismo a una lesión. Suele ser repentino, intenso y localizado. Funciona como una alarma de primer orden. Desaparece al cicatrizar los tejidos casi siempre y es más un síntoma que una enfermedad. En cambio, el dolor crónico persiste durante mucho más tiempo, 3 a 6 meses, ¿no? Y es en sí, en muchas circunstancias, una enfermedad, ¿no? Tiene una persistencia en el tiempo más largo, más allá de la reparación del tejido, es secundaria a cambios en el sistema nociceptivo y no es solo un síntoma, sino que en muchas circunstancias es en sí una misma entidad clínica. Continuando con esa mirada diferencial, vemos que el dolor agudo es secundario casi siempre a una lesión. Habitualmente mejora con el tratamiento, pero si no se trata a tiempo, puede evolucionar a un dolor crónico y esta es una de las condiciones más importantes de su conocimiento y de su manejo. En cambio, el dolor crónico puede mejorar con el tiempo, pero no desaparecer. Se asocia a condiciones psicológicas muy importantes la mayoría de las veces y con frecuencia no se encuentra tratamiento que mejore la dolencia. Pero profundicemos ahora en esas condiciones muy importantes del dolor agudo que deben caracterizar la forma de atención. Lo primero, al ser un evento inesperado, hay un cambio de rutinas, de prioridades y valores para el paciente que lo sufre. Por lo general mejora sus condiciones económicas, tendrá gastos inesperados, reduce su capacidad de producción durante un tiempo por lo menos, y hay altos costos de solución por cirugías, exámenes, tratamientos. Cambia el ambiente social y familiar en el que se mueve de una manera muy importante. Incapacidades no previstas de duración variable e incertidumbre sobre su futuro inmediato. Y esta imagen nos debe variar nuestra forma de mirar ese dolor agudo, porque deja huella en el sistema nervioso central. Deja de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad. Esto nos hace pensar que cuando tenemos un paciente con dolor agudo, debe ser tratado lo más rápidamente posible. Y cuando hablamos de humanizar la atención del paciente, tenemos que mirar cuáles son las consecuencias del dolor agudo y tenerlas muy presentes, porque por un lado tiene una gran posibilidad de un gran sufrimiento, una cicatrización tardía, compromiso inmunológico, síntomas vegetativos, respuesta al estrés, aumenta días de hospitalización y puede convertirse en un dolor crónico. ¿Y cuáles son esas condiciones en las cuales el dolor puede llevar a un agudo, puede llevar a un dolor crónico? En muchas circunstancias, en el posoperatorio, algunas condiciones como la cirugía de toras, la cirugía de hernias, algunos casos de cesárea, el dolor lumbar, las neoplasias diabéticas, el dolor musculoesquelético, el herpes zóster, el trauma y el dolor posparto. De manera que estas condiciones y estas consecuencias deben ser tenidas muy en cuenta cuando hablamos de
humanizar la atención de un paciente. Y al analizar cómo debemos enfrentar ese dolor agudo, tenemos que tener estas condiciones en mente. Requiere una actitud inmediata, es una actitud positiva, ¿cierto? El tratamiento se enfoca en abordar la causa del dolor. Eh, Ambos requieren una atención personalizada y compasiva para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Y finalmente, los valores universales de humanización y de la condición médico se aplican, pero el tiempo, en este caso, marca la diferencia. Y si ese dolor agudo no es tratado adecuadamente, no, nos lleva a una condición crónica que tiene consecuencias familiares, sociales y económicas. Termina convirtiéndose en una carga para todos los estamentos de la sociedad. Y hay rupturas de pareja, de familia, pérdidas laborales, ganancias secundarias e impacto en los aspectos económicos de esa familia. Y basándonos en esta imagen poco conocida de doña Frida Kahlo, donde ella deja sentado ese proceso de destrucción un poco de su vida a través del fenómeno doloroso y de su íntima relación con la naturaleza, podemos decir que el dolor puede ser perceptible y persistente, así como dinámico e indefinible. El dolor, además, puede provocar una transformación en una persona que se manifiesta tanto físicamente como mentalmente. Y vivir con dolor puede tener un efecto paralítico en las metas y los sueños de una persona, además de impactar las relaciones sentimentales, de familia, de la carrera. Los profesionales de la salud escogimos profesiones que intrínsecamente deben llevar una serie de valores que tienen un gran significado. Son aquellos códigos de conducta que permiten una relación armónica y respetuosa con los demás. Y ahí tenemos que tener como base los valores universales, los valores humanos, que finalmente es de donde se desprenden los valores profesionales. Y vamos a analizarlos ahora uno por uno: la empatía, la solidaridad, compasión, misericordia, ética, dignidad, libertad, tolerancia, resiliencia, responsabilidad. Avanzaremos en ellos ahora de una manera progresiva. Reconocidos por mucho como una de las condiciones más importantes que debemos tener los profesionales de la salud en la empatía, y que consiste en la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y pensamientos y experiencias, es ponerse en el lugar de otros, es experimentar emocionalmente lo que puede sentir otra persona. Esa mirada empática es fundamental cuando tenemos un paciente para analizarlo y para estudiarlo y tratarle su dolor. La solidaridad, adhesión y circunstancial a la causa o empresa de otros. Tenemos que ver que la empatía se centra en la comprensión desde el punto de vista emocional. En cambio, la solidaridad va mucho más allá. Y si se logra que sea empática, se vuelva real, se convierte en acciones concretas para ayudar y apoyar a las personas. Y profundizando en el concepto de la solidaridad, es un valor y una actitud. Implica colaboración, apoyo y ayuda mutua. Se basa en la responsabilidad que tenemos como seres humanos de ayudar a un bien colectivo. Promueve la equidad y la justicia y está estrechamente relacionado con la empatía. La compasión, sentimientos de pena, ternura e identificación ante los males de alguien. Las personas que trabajamos en salud, pasamos la gran parte de nuestras horas del día viendo el sufrimiento
de los demás. Y para ser compasivos tenemos que ser empáticos y solidarios. Va mucho más allá de sentir y pensar. Se manifiesta en acciones, particularmente en acciones pequeñas y concretas. Y la escucha eficiente es supremamente importante porque muchas veces oímos pero no escuchamos. Y esa escucha activa es una herramienta necesaria para la comunicación especial. Y nosotros tenemos que tener en cuenta también las señales no verbales, esas miradas, esas actitudes con las manos, esas actitudes con las caras que muchas personas hacen cuando están en una consulta con nosotros. Y el valor de la tolerancia se refiere a la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de opiniones, creencias y comportamientos de otras personas, aunque difieran de las propias. Es la habilidad de convertir en armonía a pesar de nuestras divergencias. Ser tolerante implica ser comprensivo, abierto y respetuoso hacia las diversas ideas, culturas, religiones y formas de vida. No implica estar de acuerdo con todo, pero sí buscar el diálogo constructivo y evitar actitudes de rechazo o discriminación. La resiliencia, que ha surgido en los últimos tiempos como una condición supremamente importante, es el proceso de adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a un amenaza o a fuertes tensiones significativas, problemas familiares, de relaciones personales, de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Para el médico en el dolor es su capacidad de enfrentar las dificultades en el manejo del síntoma, muy especialmente en el dolor crónico, cuando no se obtienen respuestas y el paciente pide más, cuando piensa abandonar el paciente. La resiliencia debe surgir en búsqueda de soluciones. Nos han enseñado en las escuelas de medicina y en nuestro trabajo que no debemos involucrarnos sentimentalmente con nuestros pacientes. Soy de la escuela que cree que eso ha sido un error. Cuando me involucro con mi paciente empáticamente, solidariamente, con compasión y con todos los otros valores, no solo soy un mejor ser humano, sino voy a ser un mejor trabajador de la salud y voy a lograr éxito en lo que estamos haciendo. Dando todos estos valores que hemos venido analizando, hablamos entonces de una atención humanizada, que reconoce que no son simplemente pacientes, sino individuos completos con emociones, miedos, deseos y necesidades propias. En esa condición crítica del dolor que a menudo es desesperanzador, es esencial brindar un apoyo emocional y psicológico, además del tratamiento médico. La condición humanizada se caracteriza por un trato cordial y empático, en el que se reconoce al paciente como una persona con necesidades únicas. Comprender su individualidad, se cumple con el objetivo de satisfacer sus expectativas. Pero para comprender una atención humanizada, debemos que tener en cuenta otras condiciones. Una de ellas, respeto por la autonomía. Los pacientes en cualquier edad tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su salud. Los médicos debemos respetar sus deseos y opiniones, fomentando así su confianza y empoderamiento. Y otro muy importante también, tratado un poco anteriormente, la comunicación efectiva. La comunicación abierta y honesta es esencial. Los profesionales de la salud deben hablar en un lenguaje comprensible, tanto para el paciente como para los familiares, evitando términos médicos complicados y fomentando las preguntas que el paciente quiera hacer sobre su condición anímica. Y acercándonos al final de nuestra conversación,
sobre este tema, tenemos que tener en cuenta otros componentes no menos trascendentes de la atención humanizada, el apoyo emocional. Los médicos y el personal de salud deben estar capacitados para proporcionar apoyo emocional mostrando comprensión y empatía. El trabajo en equipo, particularmente en el paciente con dolor crónico, requiere con mucha frecuencia un enfoque multidisciplinario para atender los diferentes componentes complejos de ese dolor crónico. Y la educación y empoderamiento. La información clara al paciente y a la familia permite la toma de decisiones informadas. Esto promueve el empoderamiento y la participación activa en el proceso de cuidado. Esa participación del paciente en su cuidado cuando tiene dolor crónico se torna en un valor muy significativo. El paciente y la familia no son solo destinatarios de la atención, sino también socios activos en la búsqueda de una relación más humana y compasiva. La práctica de la medicina se centra en el diagnóstico, el tratamiento y la educación, pero el papel del médico exige mucho más. Al entender el dolor como un fenómeno complejo que afecta muchos aspectos de la vida, debemos cumplir con nuestro papel de consolar y sanar. Y los profesionales de la medicina y los profesionales de la salud en términos generales tenemos que comprender claramente que el paciente es lo más importante. Es la razón de ser de nuestra profesión. A eso le dedicamos toda nuestra vida, formándonos, capacitándonos y atendiendo a los pacientes que tienen dificultades y problemas. Y para terminar, recojo estas frases que se recorren y se encuentran en el camino de las lecturas que hacemos para comprender este fenómeno tan importante, particularmente en el manejo del dolor. Para el paciente que sufre, un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto. El paciente olvidará lo que le dijimos o hicimos, pero nunca olvidará cómo lo hicimos sentir. Y el acto médico es esencialmente emocional. Y esto es lo que nos lleva a tener lo que pudiéramos decir una atención humanizada en el paciente, particularmente aquel que tiene un dolor y mucho más un dolor crónico. Y finalmente, invité a la inteligencia artificial a que me diseñara una imagen donde pudiera apreciarse esta actitud que he venido narrando en el transcurso de esta conversación frente a un paciente que tiene dolor y tiene preocupaciones por su situación.